Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en este programa Me Gustaría Saber, el programa que les permite a ustedes escuchar las respuestas a sus inquietudes, a sus preguntas, y queremos como siempre invitarles a que envíen sus preguntas, sus inquietudes a la siguiente dirección que aparece en pantalla. Esa es tv@zoomtv.org. Allí pueden ustedes enviar la pregunta y nuestra promesa para ustedes es que haremos siempre lo posible de contestarlas de acuerdo a la palabra de Dios y al Espíritu de Profecía. Tengo el placer en esta oportunidad de compartir este panel con dos personas muy especiales, eruditos en la palabra del Señor, estudiosos de la palabra de Dios. Y estos son el pastor Esteban Bor, a mi mano izquierda. Pastor, bienvenido, un placer tenerlo. Siempre es un placer estar aquí y ahora con el pastor Manrique, doble bendición. Amén, por eso. Así es, pastor. Y en realidad a mi mano derecha al pastor Manrique, qué placer tenerlo aquí, pastor. Un orgullo y un deseo grande de nosotros tenerlo con nosotros en este panel. Para mí es un privilegio estar aquí. El erudito es el pastor Bor. Yo soy solo un estudioso de la Biblia. Amén, qué bendición tenerlos. Pero bueno, vamos a tener un programa muy especial. Vamos a comenzar con una oración para que Dios nos acompañe y nos dirija al abrir su palabra. Pastor Bor nos dirige en oración. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, qué grato privilegio tenemos de abrir tu palabra Amén. para contestar incógnitas que surgen en las mentes de aquellos que ven nuestro programa. Preguntas muy importantes. Te pido, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, ahora al abrir tu santo libro. Amén. Sí. Que las respuestas salgan de tu palabra y causen una edificación en tu pueblo. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre incomparable y precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Como ustedes saben, queridos amigos que nos miran y también pastores, por supuesto, estamos en un momento interesante en relación a lo que sucede en Israel. Y hay muchas inquietudes respecto a este conflicto y respecto a Israel en sí. Tenemos dos preguntas. Voy a leer la primera pregunta que nos envía nuestro amigo David Silva, de Argentina, y él nos dice lo siguiente. Pregunta allí: me gustaría saber más acerca del tema del templo de Jerusalén. Resulta que hay muchas confusiones respecto a cuándo Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra, haciendo referencia a la destrucción del templo, pero cuando se habla proféticamente que el anticristo se sentará sobre el templo de Dios y será pasar por Dios, algunas personas toman esto como literal y que por lo tanto el templo que se destruyó hace cientos de años en la Jerusalén literal tendría que ser reconstruido. Eso surge casi inmediato a la guerra que se generó en Oriente Medio. Me gustaría aclarar más sobre este tema. Muchas gracias. Así que esta primera pregunta que nos hace David en relación a si se debe creer en este asunto del templo reconstruido, porque por este conflicto que está pasando, ¿no es cierto? Hay esta ideología, este pensamiento, esta inquietud, y inclusive hay personas dentro de la iglesia adventista que como que están pensando, al igual que muchos cristianos, digamos, pentecostales o que creen en esta escatología equivocada de la profecía bíblica, de que va a volver a levantarse otro templo en el Israel y que allí se levantará el anticristo. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Aclaremos las preguntas de nuestro querido amigo David. Tal vez sería bueno, pastor Manrique, dar un esbozo histórico de los templos, porque puede haber mucha gente que está mirando que piensa que hubo un solo templo. Tal vez para tener el marco para responder esta pregunta tan importante, no sé si podría darnos una historia breve del templo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hasta la época cuando fue destruida Jerusalén en el año 70. Claro que sí, pastor. Y eso va a ser bueno para que nuestros televidentes puedan tener un contexto de lo que realmente es el templo, de qué vamos a estar hablando y qué es lo que la profecía plantea. Comencemos hablando de que en el principio los hombres adoraban a Dios dirigidos por el jefe de casa. Era la época de los patriarcas. Y entonces así lo hizo Adán con su familia. Y así lo hizo también Abraham con su familia. Pero hay un momento en que el pueblo de Israel, bueno, así también lo hizo Isaac y también lo hizo Jacob, y hay mucha evidencia bíblica al respecto. Pero el pueblo de Israel crece, y cuando crece, ustedes conocen la historia, se establecen en Egipto,
y ahí en Egipto se desarrollan, pero ahora son prácticamente esclavizados y cuando salen de allí salen más de 600,000 hombres y mujeres. Se calcula que más de 3 millones de personas salieron de Egipto y entonces ahora Dios dice algo. Dios dice, bueno, ustedes ya son muchos y ahora hay personas aquí que incluso ni siquiera son parte del pueblo porque habían algunos egipcios que habían salido. Entonces dice Éxodo 25:8, Éxodo 25:8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Entonces, Dios les da la orden. Ahora yo quiero habitar en medio del pueblo. Ustedes van por el desierto. Voy a hacer una nube en el día para ustedes y que los va a cubrir del sol. Voy a hacer una columna de fuego en la noche para que vean que estoy con ustedes. Claro. Y es la manera como Dios manifiesta la presencia dentro del pueblo de Israel y lo hace a través de un santuario que era un santuario portátil. Era un santuario móvil. Y entonces ahí se construye el atrio, que es el patio, está recubierto alrededor, tiene un lugar santo y un lugar santísimo. Y durante una buena cantidad de años, claro. Más de 500 años, el santuario estuvo por el desierto. Y hasta que aparece un hombre que es rey de Israel llamado David. Sí. Y David dice, no es posible que Dios tenga este lugar móvil, armable, y hagámosle un lugar fijo para adorar a Dios, un templo para adorar a Dios. Especialmente porque ya no estaban en movimiento. Claro. Ya no estaban en movimiento. Y gracias por eso, porque la primera sección fue un pueblo nómada. Pero ya cuando se establecen, cuando ya han conquistado las ciudades, cuando la misma Jerusalén es conquistada, dice, y se convierte en la capital de la nación de Israel, dice David, hay que construir un templo. Y David reúne los materiales y quiere construirlo, pero Dios le dice, David, tú no me vas a construir un templo a mí. Tú has derramado mucha sangre, no te preocupes, pero el templo lo van a construir, lo va a construir tu hijo Salomón. Así que David hace las provisiones, Salomón ahora su hijo lo construye, dura 7 años la construcción, usa a miles de obreros y usa los materiales más finos que se pudieron conseguir y se levanta el templo más glorioso que haya existido sobre la faz de la tierra dedicado a Dios. Un templo que estaba recubierto en su interior con oro por todas partes, tanto el lugar santo como el lugar santísimo, una obra de arte incalculable, que codiciaron, bueno, eso fue por allá por el año 1000, más o menos. Claro. Pero luego, antes de Cristo, gracias, año 1000 antes de Cristo. Sí. Pero luego este templo llegó a ser codiciado por otras naciones, por toda la riqueza que había en su interior. Y uno de las naciones codiciosas eran los babilonios. Y cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, una de las cosas que hicieron es que saquearon el oro que había en el templo. Y ellos eran paganos, eran seguidores de la diosa Ishtar, de Marduk. Y entonces robaron eso. Se llevaron algunos de esos utensilios sagrados a Babilonia. Ustedes recordarán cómo Belsasar, el día que fue tomada Babilonia, estaba bebiendo incluso los vasos sagrados del templo de Israel. Así que es destruido por allá cerca del año 600 antes de Cristo. ¿Está bien? El templo. Después de eso, hay intentos de que el templo viene a ser reconstruido, porque luego cuando termina el dominio de los babilonios, entonces viene el rey que conquista Babilonia llamado Ciro, y él por orden divina, dice Ciro, está registrado en Esdras, lo pueden mirar con detalle, le dice, vayan los que tengan que reconstruir el templo, reconstruyan el templo. Dios me ha dicho que deben reconstruir el templo. Claro. Así que este rey de Persia les da la orden de reconstruir el templo y se comienza a reconstruir, pero luego viene otra nación pagana llamada los griegos, y los griegos hacen incluso aberraciones en el templo de Dios, hasta sacrifican cerdos ahí. Antíoco IV Epífanes, bueno, habrá que leer un poco la historia de él, hace cosas terribles en el templo. Y luego pues viene el Imperio Romano después de los griegos, y dentro del Imperio Romano una de las cosas que hacía es que entre su misma gente nombraba reyes y gobernadores para sus provincias, así que ya no era del linaje davínico el rey que iba a tener ahora Israel, pero había un rey llamado Herodes, y entonces este rey Herodes pues comienza la construcción del templo, un templo que duró siendo construido varios años. A ver si el pastor me dio la cita, creo que es Juan capítulo, Pastor Bor, creo 2:20. que 2:20. 2:20, si alguien me ayuda a leer esa cita, claro, por favor. Dice allí. Juan 2:20. Dice, entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo
¿y tú lo levantarás en 3 días? Muy bien, entonces aquí tenemos el templo que era llamado el templo de Herodes, por donde Jesús caminó, y un templo que sufrió después de eso varias remodelaciones. La historia habla de que el templo fue terminado con detalles en el año 63 antes de Cristo. Después de Cristo. Perdón, gracias por aclararme. Año 63 Después después de de Cristo. Cristo, sí. Son tantas cosas en la cabeza, ¿verdad? Tanta información, tantas fechas que Claro, después de Cristo. Gracias. de la era Menos mal que los tengo a ustedes. Sí, no, tranquilo. Y entonces ya estamos, obviamente, Cristo camina por el templo, años 60, ya Cristo muere, resucita, los apóstoles predican incluso en el mismo templo, ahí predica Juan, ahí predica Pedro, muchos se convierten allí, pero en el año 63 es terminado el templo, pero sucede algo, y es que en el año 70 el templo vuelve a ser destruido. Era una belleza ese templo, era considerado quizás una de las glorias que había dentro del Imperio Romano. Con mucho esfuerzo se había hecho el templo, nuevamente se habían colocado aditamentos de oro en el templo, y Tito, que es el general encargado de poder hacer la toma de Jerusalén en el año 70, él no quiere que el templo sea destruido. Pero sus soldados, debido por las bajas que habían tenido y sus mandos militares inferiores, estaban enardecidos en ira contra aquellos celotes que se habían rebelado y deciden quemar el templo. Y el templo se enciende en fuego, pero el oro que había dentro del templo hizo que mucho del oro se filtrara derretido, el oro derretido se filtrara entre las rocas y entre las piedras del mismo templo. Eso hizo que algunos soldados, queriendo quedarse con ese oro, tumbaron las piedras para poder coger ese oro, y de esa manera se cumple la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Y en el año 70 el templo es destruido. Los judíos tienen que huir. Jerusalén queda bajo el dominio de los romanos, y los judíos son expulsados allí, se van por todo el mundo. Se da la famosa diáspora, y pasa lo que hablamos en el programa anterior. En el programa de hace una semana hablamos acerca de que los judíos estuvieron sin nación, sin territorio, sin Estado, hasta el año 1948. O sea que tuvieron que esperar prácticamente 1900 años para que pudieran volver a tener un lugar donde establecerse. Así que esa es la historia del templo. Los musulmanes llegaron a establecerse en esa zona de Israel. Claro. Y ahí se construye una mezquita, que es el segundo lugar más sagrado, la segunda mezquita más sagrada para los musulmanes en el mundo, y es la mezquita de Al-Aqsa, de donde se cree Mahoma ascendió al cielo, siendo la principal la mezquita de la Meca, y siendo esta la segunda más importante para el pueblo musulmán. Así que donde estaba el templo, lo que quedó fue el cimiento, y una parte del cimiento, hay unas rocas ahí, que los judíos tienen acceso, que se llama el Muro de los Lamentos, en donde muchas personas, si hemos tenido la oportunidad de estar ahí, van simplemente a orar a Dios, y muchos judíos van a orar para que finalmente ahí donde está la mezquita de Al-Aqsa, pues se pueda construir nuevamente el templo para volver a tener quizás los rituales que existían en el Antiguo Testamento. Hemos hecho un recorrido histórico así lo más rápido y más resumido que se puede para entender qué es esto del templo, porque algunos, si no entienden de dónde viene esto, ¿verdad? Claro. No podrían comprenderlo. Quizás me faltó un detalle es que así como Dios se manifestó en el santuario, en una columna de nube y en una columna de nube en el día, en una columna de fuego en la noche, de la misma manera el mismo poder de Dios se manifestó cuando se inauguró el santuario, el templo construido por Salomón. Dios se manifestó allí, y una nube divina cubrió todo el lugar, el templo, el día de su inauguración. No sé si con eso estamos claros. ¿Hay algo que agregar? Yo creo que hay algo que agregar quizás. Tal vez lo único que habría que mencionar es que hoy en día hay muchos cristianos conservadores que creen que se va a derribar esa mezquita y que se va a construir un tercer templo allí en ese local, lo cual llevaría indudablemente a la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que eso sería devastador. Entonces, la pregunta relacionada con esta es concerniente a el que se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios.
¿cómo se puede sentar el anticristo en el templo de Dios si no se reconstruye el templo judío? Esa es la segunda parte de esta pregunta. Entonces, ¿cómo resolvemos ese asunto de 2 Tesalonicenses 2, donde dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, pero para eso tendría que reconstruirse el templo? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, yo comenzaría diciendo que en ninguna parte de la Biblia dice que tiene que reconstruirse el templo, ¿no? O sea, no tenemos una... A ver, sí habían profecías de que el templo que destruyeron los babilonios sería reconstruido. Esas profecías existían. Claro. ¿Está bien? También existían profecías de que Babilonia, la que había destruido el templo, cuando leemos Jeremías 51, por ejemplo, estamos mirando una profecía completa sobre la destrucción de Babilonia, y no solo eso, que Dios se vengaría, dice la profecía, por la destrucción de su templo. Pero no tenemos nada en relación a la reconstrucción de un tercer templo. Ahora, es importante tocar ese punto, porque Dios nos muestra a través de las profecías lo que ha de venir. Pero hay personas que están asumiendo algo que la Biblia no dice, y es un gran peligro cuando queremos ir más allá de lo que la Escritura plantea. Creo que es importante notar, porque para entender, añadiendo lo que ustedes mencionan, pastores, de que el templo que el Señor Jesucristo visiblemente estuvo presente cuando vino acá a la tierra, el templo de Herodes, Sí. que fue el segundo templo, ¿no es cierto? O el tercer tabernáculo, si comenzamos con el tabernáculo de Moisés. En realidad fue el templo en el cual el Señor predijo que se destruiría, y la destrucción de este templo, de la cual no habría ningún tipo de dirección divina o de bendición en que se reconstruyese, es por lo que pasó con el pueblo judío. Ahí en Mateo, capítulo 23, versículos 37 y 39, Jesús dice allí, ¿no es cierto?, cuando está caminando o se para entrando a Jerusalén, en la entrada triunfal, menciona allí que él mira, ¿no es cierto?, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y luego dice, versículo 38, he aquí vuestra casa, hablando del templo, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor, hablando de su segunda venida. Y en el versículo 2 del capítulo 24, Jesús dice a los discípulos que le enseñan los templos y todo esto, le dicen: ¿ves todo esto? No, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús da una certeza, una dirección final de que el templo que estaba presente en su tiempo no tendría ningún futuro, sería destruido. Y no menciona en ningún momento de que habría un tercer templo o de que el Señor dirigía en eso. Entonces, cualquier especulación o idea de cualquier otra persona que hable de que un tercer templo sería reconstruido o algo por el estilo, no es bíblico, como ustedes mencionan, no es realmente de algo que el Señor predice, porque no está su mano detrás de eso, no está ninguna bendición, no hay ningún propósito en hacer esto para el Señor, ¿no? Los versículos que leyó el pastor Salazar en Mateo 23 y el versículo 37 y 38 son muy significativos cuando uno los compara con lo que dijo Jesús cuando entró en la entrada triunfal a Jerusalén. Claro. En Mateo 21 y el versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Así que cuando Jesús entra a Jerusalén y llega al templo, dice que es el templo de Dios. Claro. Y Jesús dice: esta es mi casa. Pero cuando uno llega al final del capítulo 23, Jesús sale por última vez del templo. Claro. Y dice en el versículo 38, he aquí, vuestra casa ya no es la os casa. es dejada desierta, ya no es la casa de ellos, porque él acaba de salir. Y en el siguiente versículo
habla de la destrucción de Jerusalén. Ahora, comparando Lucas, el capítulo 19, captamos un vistazo un poquito más claro todavía de por qué el templo fue destruido. En Lucas 19, creo que es 19, 41 al 44, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, que son los romanos, Correcto, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra. Y ahora viene la razón, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por el rechazo del Mesías fue que el templo de Jerusalén fue destruido. E inmediatamente después de eso, ya Jesús habla de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Ahora, es interesante notar, otra vez en el Evangelio según San Mateo, Sí. algo muy interesante, y es lo que aparece entre Mateo 21, 12 y 13, donde dice que entró a la casa, entró al templo de Dios, Claro, a limpiar. y dijo, esta es mi casa. Y luego ver lo que se encuentra en el resto del capítulo 21, 22 y 23. Ahí Jesús da una serie de parábolas y los ayes sobre los escribas y los fariseos. Y una de esas parábolas es la de los obreros en la viña. Llega el momento de los frutos, echan, persiguen a los que vienen buscando los frutos, manda otros para reunir los frutos, hacen lo mismo con ellos. Y luego dice, de último mandó a su hijo. Dijo, van a respetar a mi hijo. Pero lo tomaron, lo sacaron de la viña, Jesús murió fuera de Jerusalén, y dijeron, tomemos su heredad. Y entonces, ellos todavía no han caído en cuenta de que Él está hablando de ellos. Pero al final de la parábola que se encuentra en Mateo 21 y el versículo 42, Jesús dice, nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, que es Jesús, obviamente, ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y luego en el versículo 45, ahora caen en cuenta que Él está hablando de ellos. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Así que Jesús claramente dijo que el reino iba a ser quitado del pueblo judío literal, de la teocracia judía, e iba a ser dado a los gentiles. Y es interesante que Pablo y Bernabé, cuando estaban predicando entre los gentiles, ellos dijeron, por cuanto ustedes se muestran indignos de la salvación, le dicen a un grupo de judíos que los están persiguiendo, citan Isaías 49, que Dios los ha llamado no solo para hacer luz a los judíos, sino, dice, ahora nos vamos a los gentiles. Así que claramente las profecías dicen que Jesús fue rechazado por la teocracia judía y la teocracia dejó de ser el pueblo de Dios para cumplir la misión. Ahora, no significa que no se puede restablecer la nación de Israel. Ellos tienen razón de existir, tienen derecho a existir, pero ya no son el instrumento de Dios para alcanzar al mundo con el mensaje del Mesías, como habían sido en el Antiguo Testamento. Y no significa tampoco que los judíos no puedan alcanzar salvación individualmente. Exacto. Porque cada judío individualmente puede alcanzar salvación. Sí. De paso, muchos de los que se les predicó en el Nuevo Testamento pues fueron judíos que aceptaron. Incluso hubo fariseos que aceptaron. Lo que quiero decir con esto es que a nadie se le niega la salvación, solo que la potestad de ser el pueblo escogido de Dios ya no la tiene la nación judía. Exacto. La teocracia judía terminó con el apedreamiento de Esteban en el año 34. Ya allí se terminó el plan de Dios para la nación judía alcanzar al mundo con el Evangelio. Ahora se ha
expandido a un pueblo, un Israel espiritual, podríamos decir, que se ha unido a Cristo Jesús. Porque tal vez en nuestro próximo programa vamos a contestar otra pregunta que tiene que ver con cuál es el Israel de Dios hoy. Y cuáles son las personas a quienes Dios le ha encomendado la misión que originalmente le encomendó a la nación judía. Eso quiere decir, pastor, que en resumen, para responder concretamente la pregunta que nos han hecho, y según lo que hemos compartido y debatido aquí, no habrá un templo más. No hay profecías en la Biblia que indiquen que hay un templo más. No hay profecías en la Biblia que indiquen que el poder volverá a estar sobre la nación judía. Correcto. Como sí sucedió en el pasado con los templos que se establecieron para Dios. Y tampoco quiere decir con esto, y también queda claro que ya Israel no es el pueblo escogido para difundir la salvación a toda la humanidad. Sí, ahora ha dado su viña a otros obreros que le den sus frutos en su tiempo. Correcto. También la higuera estéril, que está en ese interino. Sí, señor. La higuera se concebía como símbolo de Israel. Y Jesús fue buscando fruto en la higuera y no encontró ni un frutico, para usar un diminutivo como hacen los colombianos, ¿no? Y entonces Jesús maldice a la higuera. Y el siguiente día, cuando pasan por ahí, se había secado de raíz. Cuando un árbol se seca de raíz, Ya no tiene ya vida. quedó liquidado. Muere. No va a vivir de nuevo. Y la higuera era símbolo de la nación judía. En realidad fue rechazado como el instrumento de Dios para proclamar el Mesías al mundo. Claro, judíos individuales que aceptan a Cristo, su Mesías, entonces ya deben ser instrumentos en las manos de Jesús para expandir el Evangelio. Amén. Saben, la palabra de Dios nos dice en este versículo de Mateo 27:51, dice allí, y aquí el velo del templo, cuando Jesús murió, se rasgó en dos, de arriba para abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron, confirmando que el sistema de religioso, el templo que tenían ellos, dejaba de ser una orden divina. Queremos que ustedes puedan seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Agradecemos por su tiempo y rogamos que Dios les bendiga y les guarde y esperamos verlos en una próxima ocasión.